Saludos para todos, les saluda el profesor Casares. Quiero en esta oportunidad hablarles un poquito sobre las componentes rectangulares de un vector. Les sugiero que si puede tener a mano una regla y un transportador. Estos son los dos instrumentos de medida que estaremos utilizando para poder efectuar esta clase. En primer lugar, quiero recordarles un poquito lo que hemos aprendido en matemática. En matemática nos han enseñado que tenemos el plano cartesiano, el cual está compuesto por dos ejes. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes y el eje que está horizontal, acá horizontal, se le conoce como el eje de las X, y el eje que está vertical se le conoce como el eje de las Y. El eje de las Y. Este plano cartesiano, como hemos aprendido en matemática, tiene 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. A partir del 0 o del origen, a la derecha, las X van a ser positivas. Pero a partir del origen a la izquierda, las X van a ser negativas. Lo mismo sucede en el eje de la Y. Del origen hacia arriba son positivas y del origen hacia abajo las Y son negativas. Entonces es importante que recordemos un poquito esto, porque para los componentes rectangulares eso es lo que vamos a estar utilizando. Aparte de esto, el plano cartesiano también nos da algunos elementos, ¿verdad? Que solamente vamos a recordarlo porque sabemos que ustedes lo recuerdan muy bien, ¿verdad? Como son el norte, el sur, este y oeste. Las coordenadas, ¿verdad? Para poder ubicarnos: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Si combinamos esta región, tendríamos el noreste. El noreste. Aquí tendríamos el sureste. En esta parte tendríamos el sureste. Aquí tendríamos el suroeste. Y aquí tendríamos el noroeste. Entonces, las coordenadas nos sirven a nosotros para orientarnos. Por ejemplo, nos dicen que un vector está dirigido hacia el sur. Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? Vamos a dibujar una flechita apuntando hacia abajo, porque hacia abajo está el sur. Si nos dice que el vector está dirigido hacia el este, vamos a dibujarlo ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque acá tenemos el este. Entonces, los vectores los vamos a dibujar de acuerdo a la dirección que nos den. Entonces, tenemos lo que son las componentes rectangulares. Si nosotros tenemos, una vez más, el plano cartesiano, si tenemos el plano cartesiano, en el plano cartesiano nosotros podemos ubicar los vectores. Y tenemos, por ejemplo, acá una componente. Tenemos acá una componente que es una componente positiva. Llamémosle componente A. Componente A. Pero ¿a dónde está ubicada? ¿En qué eje? Está ubicada en el eje de las X. Entonces vamos a colocarle AX. Esta X nos indica que ese vector está ubicado en el eje horizontal. Luego dibujamos también la componente vertical, que sería la que va en el eje de la Y. Esta componente vertical puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, entonces la dibujamos hacia abajo. Pero en este caso, como es positiva, la dibujamos hacia arriba. Entonces tenemos acá la componente del vector A. Vector A. Solo que ahora ya no le vamos a colocar X, sino que le vamos a colocar Y. ¿Por qué? Porque está ubicada en el eje de la Y. Entonces le colocamos acá AY. Entonces tenemos AX y tenemos AY. Si yo quiero sumar estos dos vectores, yo tengo dos maneras de poder hacerlo, ¿verdad? Una es
aplicándole un método que se le conoce como el método del paralelogramo, o le puedo aplicar el método del triángulo. El método del paralelogramo es que voy a dibujar este mismo vector, pero lo voy a dibujar acá, en la punta del vector AX. Lo único que ahora voy a colocar solamente líneas punteadas, ¿verdad? Para poder medirlos. Y ahí está. Ahora, la suma de estos dos sería esta línea. Sería esta línea. Esta diagonal, mejor dicho. Esta diagonal le colocamos la flechita. Observen, le colocamos la flechita y le llamamos R. R, que significa vector resultante. O R significa la suma de A más AX, mejor dicho, y A y Y, ¿verdad? Ese es R, la suma. Pero también quiero explicarles que esta R yo puedo calcularla. Entonces tengo dos maneras de calcularla. Una es midiéndola a través de la regla. Si estos vectores yo los mido a escala con la regla, es decir, si este vector tuviera un valor de 4, por ejemplo, entonces yo le doy 4 centímetros. Y si el vector Y tuviera 6 centímetros, entonces yo mido 6 centímetros acá. Y cuando paso las líneas punteadas y trazo la diagonal, lo que yo mida acá va a ser el valor del vector, midiéndolo con la regla. Pero para comprobarlo, yo necesito aplicar una fórmula que le conocemos con el nombre de teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras se le conoce, y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Ahora, esta letra C representa la hipotenusa. Y en este triángulo que nosotros tenemos acá, en esta figura, si este vector AY nosotros lo agarramos, si el vector AY nosotros lo agarramos y lo ponemos acá porque es el mismo, entonces nos quedaría esta figura. Observen, solo agarré este vector y lo puse para acá. La flechita está hacia arriba, la dibujamos hacia arriba. Entonces este es AY. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahora? Se nos formó esta figura, acá, esta figura. Pero esta figura, si ustedes se fijan, es un triángulo rectángulo, donde estos son los lados y esta es la hipotenusa, es decir, lo que nosotros queremos calcular. Ahora, esta hipotenusa es la misma letra C que está en Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. A y B son los lados del triángulo. Entonces estamos utilizando una herramienta de matemática para resolver un ejercicio de ciencia. En este caso, si, por ejemplo, si este vector valiera 2 metros y este valiera, por ejemplo, 3 metros, entonces, ¿qué tendríamos que hacer al aplicarle el teorema de Pitágoras? Lo que tendríamos que hacer es colocar C al cuadrado es igual a ¿qué? A A. Pero ¿cuánto vale A? Vale 2 metros. La fórmula dice que va elevada al cuadrado más el vector B. ¿Cuál es el vector B? Es AY. Vector AX, AY. Tendríamos que 3 metros y elevado al cuadrado. Entonces tendríamos C cuadrado igual a ¿qué? 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. M por M, metro cuadrado. 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. M por M, M cuadrado. Y tendríamos acá C cuadrado es igual ¿a qué? 4 más 9 nos daría 13. M cuadrado.
Ahora, la letra C, que es la hipotenusa o el vector suma que estamos calculando, debe de quedar sin ese cuadrado que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos raíz cuadrada para eliminar este cuadrado. Eliminamos el cuadrado y eliminamos el índice del radical. Pero si lo hacemos a un lado, también tenemos que hacerlo al otro. Así es que C va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 13 centímetros al cuadrado. Como ya le hemos eliminado el cuadrado, nos queda solamente 13. C igual a raíz de 13. Ya en la calculadora, ahí en su casa, usted le saca la raíz cuadrada a 13 y el valor que le dé, ese sería el valor del vector R, la componente, o mejor dicho, la suma de la componente AX y la componente AY. Entonces, esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, que se aplica exclusivamente para vectores que están formando un ángulo de 90 grados. Acá, 90 grados, solamente en ese caso. Si ya tenemos otro tipo de triángulo, ya no podríamos aplicar eso. Tendríamos que aplicar otra herramienta que lo vamos a ver más adelante. Entonces, espero que haya entendido, ¿verdad? El plano cartesiano. Esto nos indica que un vector puede estar dirigido a la derecha, pero también puede estar dirigido a la izquierda. Un vector puede estar dirigido hacia el norte o puede estar dirigido hacia el sur. Y tenemos las coordenadas norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Luego tenemos acá los ejemplos de componentes AX, AY. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Voy a colocarles acá la fórmula que usted va a aplicar directamente para que ya no esté haciendo esto acá. Se lo he explicado para que usted tiene que saber de dónde se deducen las fórmulas, ¿verdad? De dónde es que se deducen las ecuaciones. Entonces, el teorema de Pitágoras, R, o suma de dos vectores, va a ser igual a ¿qué? A la raíz de el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Esa sería la fórmula que usted tendría que usar siempre para calcular R, el vector suma, ¿verdad? Pues y esto sería todo, ¿verdad? Son temas muy fáciles para poder resolver. Podría ser que un ejercicio le diga de que un vector va dirigido hacia el oeste, y que el otro vector va dirigido hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur. Entonces usted lo dibuja acá a partir de la flechita del vector rojo, va hacia el sur. ¿Y qué es lo que tendríamos que calcular nosotros? Tendríamos que calcular el vector suma. ¿Y cuál sería el vector suma ahí? El vector suma sería esta diagonal. Observe. Esta diagonal es lo que nosotros tendríamos que calcular. R. Ahora, para calcular R, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente aplicar la fórmula. Vector A al cuadrado más vector B al cuadrado, suma los dos valores y en la calculadora sacamos la raíz cuadrada y esa sería la respuesta. Saludos. Esperamos que haya entendido.